¿Alguna vez has sentido que hay algo muy difícil de entender o que tal vez no te sientes a la altura de ello? En este video te voy a explicar qué puede ser lo que te esté pasando. De seguro que tú has escuchado a alguna persona diciéndote algo como que el cálculo es muy difícil. De hecho, casi todas las personas que de alguna manera van a la universidad a estudiar ingeniería, pareciera como si tuvieran pesadillas con el cálculo, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, una de las materias donde más personas se quemaban, o sea, o reprobaban, era el cálculo. Y hace todo el sentido del mundo. Tal vez no lo sepas, pero durante cierto tiempo yo fui algo que se conoce como profesor asistente, o aquí en Dominicana dicen monitor, que era una persona que ayudaba a los estudiantes en las clases. Básicamente mi trabajo era explicarles cómo funcionaban, dado que yo había tenido éxito pasando la materia con anterioridad, y yo hacía ejercicios con ellos, les daba exámenes, y parte del valor de la asignatura, cerca del 30%, era algo que ellos tenían que ser evaluados por mí. Y un factor común que yo veía en estos grupos de estudiantes, que normalmente empezaban con 80, 70 estudiantes, es que al final de clase solamente pasaban cerca de 2, 5, 10, un grupo donde pasaban 20 estudiantes bastante considerable. Y luego de corregir cientos de exámenes, de hacer muchísimas prácticas y ayudar a los estudiantes con su tarea, yo llegué a una conclusión bastante simple. Nadie se quema en cálculo. Esto podría parecer como loco, o sea, tú estás dando cálculo y te estás quemando en cálculo. No, la mayoría de las personas no se equivocaban en algo muy sofisticado. La mayoría de los estudiantes, cuando yo revisaba sus exámenes, normalmente se equivocaban dividiendo aquí, multiplicando allá, calculando un exponente, sacando una raíz, haciendo una conversión, incluso sumando y restando. Tenían problemas de ese tipo. Y tú dirías, bueno, alguien está estudiando ingeniería, debería tener bastante control de este tipo de cosas, pero no es la realidad. El factor frecuente en casi todos los estudiantes reprobados es que habían conocimientos previos que ellos debían de haber desarrollado en una materia anterior que no podían, no entendían o que no tenían la suficiente experiencia eh, para poder expresarlo. Básicamente, habían hecho un edificio sobre un fundamento que no estaba del todo sólido. Y esa era la razón por la cual muchas personas normalmente tenían que pasar esa materia múltiples veces o darla múltiples veces. Algunas personas incluso posponían el dar cálculo 2, que era como la materia del terror en la universidad, justamente por lo difícil que era. Entonces, esto que yo vi en la universidad, tristemente, no ocurre solamente en la universidad. Eso ocurre en todas partes. Tú conoces programadores que no saben lo básico de programación o del lenguaje de programación que utilizan, no entienden lo básico de algoritmos. Tú te encuentras con diseñadores que no tienen lo básico de teoría del diseño, no entienden cómo funcionan las cosas básicas, cómo funcionan los aparatos, las herramientas que utilizan. Pero también en muchos emprendedores que no entienden lo básico de una compañía, no entienden cómo tú calculas el beneficio, no entienden cómo tú debes planificar financieramente lo que vendes. Entonces, esto es algo que me parece interesante. Hay cosas que son tan básicas, que son tan fundamentales, que el ignorarlas tiene un costo en tu futuro. Y muchas veces lo peor de este costo es que muchas veces este costo es invisible. Muchas veces tú ni siquiera te das cuenta que tú no tienes ese conocimiento. Y un ejemplo particular que yo tiendo a dar a las personas tiene que ver con las leyes. Muchos de nosotros no conocemos a profundidad las leyes con las cuales nosotros interactuamos eh, frecuentemente. De hecho, mucha gente no conoce las leyes de tránsito, aunque tomó la licencia, estudia para la licencia y lo olvida lo más pronto posible. Pero irónicamente, el no conocer esas leyes puede tener consecuencias brutales. Si tú no sabes lo que te corresponde con respecto a tu seguro, si tú no leíste el contrato,
del seguro de vida y tú no sabes lo que la ley cubre o lo que el contrato es legalmente permitido, el día que tú te mueras puede ser bastante fatal para tu familia si tú tienes un seguro de vida y no sabes, y tú puedes verte defraudado. Puede ser que el contrato no aplique por una situación particular que tú tenías cuando firmaste el contrato. Entonces, en muchas ocasiones tú puedes vivir mucho de tu tiempo, mucha de tu vida ignorando algo que es importante y pagar el precio. De hecho, eh, Henry Ford tendía a decir que si tú tenías una máquina que tú necesitabas, sea que tú la compraras o no, tú ibas a pagar la máquina. O la iba a pagar porque no iba a poder hacer lo que necesitabas hacer, o la ibas a pagar porque la pagaste y podría tener los beneficios de ella. De una u otra manera, tú vas a pagar la consecuencia de la ignorancia. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo tengo situaciones donde me estoy encontrando muchas veces con el mismo problema, una y otra vez. Estoy lidiando con un tipo de problema donde siempre que me enfrento a ese tipo de problema estoy reaccionando y duro demasiado. No siento no me siento con confianza para enfrentarme a ese tipo de problemas. Puede ser que tú lo que necesitas es volver a lo básico y descubrir de nuevo por qué tú no entiendes a profundidad ese problema. Y, por ejemplo, algo que me parece interesante es que nosotros realmente en la sociedad moderna, ahora que tenemos tanta información, como que nosotros hemos desarrollado un odio por no saber la respuesta. Y nosotros queremos tener resultados inmediatos, porque nosotros vemos un video de una persona en 7 minutos, no puede decir lo que hizo en 10 15 años. Lo que le tomó 15 años, tú lo ves en un speedrun y tú ves toda la vida de esa persona y tú quieres tener resultados de manera inmediata. Pero esa no es la forma en la cual muchas cosas en la vida funcionan. Entonces, ¿cuál yo creo que es la solución? La solución es desarrollar un gran amor por lo básico. Y posiblemente esta sería como la tercera o cuarta historia que estoy haciendo en este live, digo, en este video. No, estoy tan acostumbrado a hacer live que todo es un live. Anyway, hay un documental muy interesante que se llama Jiro Dreams of Sushi. Es un documental del 2011 sobre uno de los más o el más conocido chef de sushi del mundo. Se llama Jiro Ono. En ese momento él era conocido como el mejor chef de sushi y su restaurante, que tiene 3 estrellas Michelin, o tenía 3 estrellas Michelin en ese momento, era el más conocido del mundo. Grandes personas conocidas, presidentes, iban a su humilde restaurante de sushi a consumir lo que él hacía. Y algo que me llamó mucho la atención del documental, yo no me recuerdo mucho, pero si algo recuerdo es cómo ellos conversaban sobre cuál era el proceso de entrenamiento de un nuevo chef. Y sucede que un nuevo chef pasaba bastante tiempo trabajando en la masa que se utilizaba, el arroz, en procesar el arroz que se utilizaba para el sushi. Porque el sushi tiene el pescado y tiene obviamente el arroz, porque es pescado envuelto en arroz. Así que el tratamiento que tú le das al arroz, el tiempo que tú le das al arroz, el proceso que tú le das de seguimiento al arroz es tan crítico, tan importante, que para tú ser un excelente chef, tú tienes que aprender cómo se ven los elementos esenciales del producto que tú vas a hacer. Y no es una coincidencia que los chefs normalmente pasan mucho tiempo picando vegetales, picando carne, picando los ingredientes. Y lo primero que te aprendes es cómo picar los componentes de manera individual para tú poder hacer un plato que es magnífico. En ese caso particular, duraban años. Entonces, cuando ya tú podías identificar cuando el proceso, cuando el elemento básico estaba listo para usarse para cocinar, cuando tú podías hacerlo tú desde cero, entonces tú pasabas a cocina. Y eso me hace como fantástico porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de identificar cuando algo es bueno, cuando tú tienes los elementos esenciales básicos. Entonces yo creo que primero como adoptar un mindset de que el yo hacer las cosas bien, el yo tomarme el tiempo para preparar las cosas, para entender los fundamentos, no es tiempo desperdiciado. Es la forma en la cual tú te puedes convertir en un profesional de estrellas Michelin. Es una persona que tiene el tiempo para identificar los elementos clave de lo que está haciendo. Eh, y yo creo que esto es importante. Segundo, yo creo que muchas veces nosotros ignoramos
el valor de refrescar lo básico. Y esto es algo que me ha pasado en múltiples ocasiones. Hay cosas que, como les comentaba, yo en la universidad parecía entender porque yo hacía los ejercicios. Yo resolvía los problemas, tenía muy buenas notas en matemáticas, pero yo me recuerdo estar fuera de la universidad años después en ingeniería y pensar en algunos de esos conceptos y llegar a la conclusión de que, wow, por fin lo entiendo profundamente. Y esto es algo interesante porque en estos días me ha tocado empezar o intentar enseñarle matemáticas a mi hija menor, lo cual debo decir que es muy interesante porque mientras más sencillo o evidente parece ser lo que tú vas a enseñar, más difícil es de enseñar. Eh, y algo que pasó es que yo me puse a pensar justamente en que le estoy enseñando lo básico de los números ordinales, contar, hablar de orden específicamente. Y fue como que es algo que yo sé, pero no me había dado cuenta que en esencia casi todas las operaciones básicas realmente son sumas. Cuando tú hablas de la multiplicación es básicamente una suma resumida. Es un shortcut para la suma. Ah, mira, tú vas a tomar este número y tú lo vas a sumar cierta cantidad de veces. Bueno, es una multiplicación. Pero de la misma manera, la resta es una suma de números negativos. Cuando tú tienes una resta, tú lo que estás haciendo es que tú estás sumando esas dos direcciones y la diferencia, eso es esa suma. Y la división también es un tipo de suma, interesantemente. Entonces, y no hablemos de la exponenciación. Cuando hablas de números exponenciales, pues tú estás hablando de una multiplicación y al mismo tiempo estás hablando de una suma, ya de por sí. Entonces, el tener como esa perspectiva fresca de decir, ah, mira, yo lo entendía, yo lo hacía, yo hago la operación, pero yo no había destilado la esencia de lo que yo estoy haciendo. Y en muchas ocasiones, el volver a lo sencillo, a lo simple, el descomponer los problemas complejos en cosas más elementales, te ayuda a crear complejidad y te ayuda a entender la complejidad, porque los sistemas complicados desde el principio son difíciles de entender, pero si tú entiendes los elementos básicos que hacen algo, es muy fácil construir complejidad de manera más ordenada. Entonces yo creo como que es importante el darse el tiempo de refrescar porque uno puede reducir las cosas a su esencia. Uno puede transformar cosas que son muy complejas y uno puede explicarlas con más facilidad. Enfocarse en las cosas que son realmente importantes. Eh, y yo creo que esto te debe dar el permiso para tú hacerlo. Y yo creo que eso es algo importante con la simplicidad. Tú puedes tomar un problema grande y decir, ¿tú sabes qué? De este problema yo siempre estoy teniendo problemas con esta situación. Tal vez yo estoy teniendo problemas con la síntesis o el cierto tipo de comandos que yo no entiendo siempre. O tal vez yo estoy siempre teniendo problemas como diseñador en el uso de los colores. Tal vez yo debería de tomarme un tiempo y hacer algo, tomar un libro, tomarme el tiempo de entender a profundidad ese elemento con respecto a unir colores, a destilar colores, a poder hacer paletas de colores. Tal vez yo debería aprender lo básico de negocios donde tengo problemas. Yo tengo problemas para vender. Bueno, tal vez yo debería leer unos cuantos libros de venta. Tal vez yo debería hacer un taller de venta, un taller de poder conversar públicamente. Un pequeño cambio, una mejora considerable en un área donde tú tienes grande debilidad puede aumentar grandemente tu productividad, puede aumentar profundamente tu efectividad. Entonces, yo creo que date el permiso de volver a lo básico, date el permiso de volver a la zona de aprendizaje donde tú puedes ver las cosas de manera distinta, porque eso puede hacer una gran diferencia en las cosas que tú haces. Y yo creo que date el permiso de redescubrir las cosas que son simples. Entonces, muchas gracias por estar conmigo y espero que este video les sea útil. Muchas gracias. Nos vemos pronto.